El día de hoy yo quiero hablarles acerca de la santificación. Y quiero empezar con una cita de Juan Carlos Rail, que fue un pastor, un obispo en una iglesia en el norte, y él dijo lo siguiente: los nombres y el número de los elegidos es, sin duda alguna, algo secreto que Dios ha retenido sabiamente en su propio dominio y no se lo ha revelado al hombre. No nos es dado en este mundo estudiar las páginas del libro de la vida y ver si nuestros nombres están allí. Pero sí hay algo simple y claramente establecido con respecto a la elección en esto: que los elegidos, hombres y mujeres, pueden conocerse y distinguirse por la santidad de sus vidas. Y yo he estado pensando en textos que habla el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 16, he estado pensando en lo que habla Moisés en el libro de Levítico, y él dice: sed santos, porque yo soy santo. Y luego en ese texto que habla el escritor a los hebreos: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy en día el tema de la santidad no es muy predicado, no es muy conocido. Tú vas a una iglesia y lo que te enseñan es que todo te va a ir bien, que Dios te va a bendecir, que vas a tener éxito, que Dios te va a prosperar, que Dios quiere levantarte. Esa es la predicación al día de hoy. Pero poco se habla acerca de la santidad que Dios demanda de los cristianos, de sus hijos. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Así que hay ciertas presuposiciones que nosotros debemos de conocer antes de saber lo de la santidad. Hay un orden bien establecido, que es el orden que nosotros lo vimos. Todo ocurre con la elección. Luego Dios nos llama, nos regenera, nos justifica y luego nos adopta. Y todas esas gracias tienen una estrecha relación con la santificación, pero de manera particular el llamamiento eficaz y la regeneración. Esos están muy estrechamente relacionados con la santificación. El llamamiento y la regeneración, como dije hace un momentito, tienen efectos inmediatos en la vida del cristiano. Dios alumbra nuestro entendimiento, nos llama, y es otra cosmovisión que tenemos. Eso es algo inmediato. Pero la santificación es el obrar de Dios, Espíritu Santo, en nuestros corazones de manera progresiva mientras vivamos en este mundo. Dura toda la vida. Así que, ¿qué es lo que ocurre en el llamamiento? ¿Qué es lo que ocurre en la regeneración? Bueno, en el llamamiento, Dios se dirige a nuestras conciencias y exige una respuesta de nosotros. El evangelio sale como una espada, sale como una flecha y nos confronta con la verdad. Y exige una respuesta en aquel o aquella que oye el evangelio. Es por este llamamiento que nosotros somos unidos a Cristo, y es a causa de esa comunión que opera la santificación. Es decir, que cuando Dios nos llama, nos une a Cristo, y a causa de esa unión, de esa comunión, es que la santificación empieza a producirse en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Santo. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Así que nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Cómo es que estamos unidos a Cristo? Bueno, si tú conoces la vida de Cristo y nosotros vivimos por fe, vamos a entender que estamos unidos a Cristo en su muerte. Estamos unidos a Cristo en su crucifixión. Estamos unidos a Cristo en su resurrección. Por lo tanto, el viejo hombre ha sido crucificado, el cuerpo del pecado queda destruido y el pecado queda sin dominio, sin poder en la vida del creyente.
Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 6, del 1 al 6 y el versículo 14 lo siguiente. Óigalo bien. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Porque la respuesta era, bueno, donde hay pecado está la gracia de Dios. Y dice Pablo, ¿continuaremos en pecado para que abunde la gracia? Y él dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, es decir, con una vida nueva, la que Cristo tuvo después de ser resucitado. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Mira, unidos a Cristo en la muerte y en la resurrección. Y eso es por la fe simplemente. Nosotros lo creemos. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Tú te das cuenta toda la precisión con la que Dios obró para bendecir a su pueblo, a su iglesia? Ayer mientras terminaba el sermón y predicaba, yo tuve una experiencia que en verdad no puedo describirla. No puedo saber exactamente lo que pasó en mí. Pero en el momento en que empecé a refinar los temas, viendo los detalles, digo, Señor, pero qué glorioso tú eres. Qué pecador que soy yo. Qué bueno que tú eres, Señor. Y dice el versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, el pecado no va a tener dominio sobre aquellos que estamos bajo la gracia. Así que eso es lo que ocurre cuando Dios nos llama. Pero ¿qué ocurre cuando en la regeneración? Bueno, en la regeneración nosotros experimentamos de parte de Dios el poder en su gracia para arrepentirnos, creer y obedecer. Y eso es lo que nos lleva o lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Es aquí donde somos sellados con el Espíritu Santo, quien pasa a morar en nosotros y nos induce a dirigirnos a Dios de una manera reverente, donde podemos decirle a Dios, Padre bello, Padre hermoso, Abba Padre. En toda persona que es eficazmente llamada y justificada, el pecado es destronado. Por lo tanto, el regenerado es un ser espiritual en quien habita el Espíritu Santo. Y la característica principal del cristiano, del regenerado, no es que venga a la iglesia, no es que se bautice, no es que hable en lenguas, no es que tenga revelaciones. La característica principal del cristiano regenerado, de quien ha nacido de nuevo, ¿sabes cuál es? La santidad. Eso es lo que lo caracteriza al creyente genuino. Y este regenerado se deleita en el Señor y en su palabra. Es un deleite cuando va a las Escrituras
y Dios nos habla por ellas. Nos deleitamos. Por eso no aflojamos la Biblia cada día. Por eso es que meditamos en su palabra, en los salmos, en los proverbios, en los evangelios, en la historia de Dios. Dice la Escritura en Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Así que este regenerado no es que carece de pecado, sino que no practica el pecado, que son cosas muy diferentes. No lo practica. Este regenerado o nacido de nuevo es victorioso. ¿Por qué? Porque lo que dice la Escritura en 1 de Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios, es decir, la semilla de Dios, la regeneración de Dios, el Espíritu de Dios, permanece en él. Por eso que no practica el pecado. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. No significa que no pequemos. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. El cristiano anda por fe, no anda por vista, no anda por lo que tiene, no anda por lo que siente. Caminamos por fe. Por eso Juan mismo dice en el capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que ha nacido de Dios le guarda y el maligno no lo toca. ¿Y sabes qué pasa si pecamos? Abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo. A Jesucristo. Así que, en conclusión, al hablar de la regeneración y al hablar de el llamamiento eficaz, esa unión con Cristo lo que hace es que nos libera del poder del pecado. Y la regeneración nos libera de la contaminación del pecado. ¿Cuál es el objeto de la santificación? ¿Hacia dónde es que apunta la santificación en la vida del cristiano? ¿Cuál es el objetivo de ella? Óyeme bien lo que te voy a decir, querido hermano. Mira, a pesar de haber sido liberados del poder del pecado, a pesar de estar unidos con Cristo, a pesar de haber sido liberados de la contaminación del pecado por la regeneración, a pesar de saber que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre, a pesar de eso, el pecado no ha sido eliminado de nuestros corazones en su totalidad. No ha sido eliminado de la vida del creyente. Y hay eso que todavía está en nosotros, que los teólogos le llaman el remanente de pecado. Ahí está el pecado todavía en nosotros. Hemos sido liberados del poder, del dominio del pecado. El pecado está en nosotros, pero Él no nos gobierna. Él no es nuestro Señor ni nuestro amo. Ahí está. Dice la Escritura en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que hay un pecado todavía en nosotros. Pablo escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 7, versículo 20, y él dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, dijo él, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El apóstol Pablo, un hombre piadoso, fiel, el hombre más utilizado en todo el Nuevo Testamento, dice, el pecado que habita en mí.
el pecado que mora en mí. Ahora, ¿cuál es el objeto o la meta de la santificación? Si nosotros aún no hemos sido glorificados al grado de ser hombres o mujeres sin pecado, sin contaminación, la santificación lo que tiene como meta es eliminar todo vestigio de pecado en nuestro remanente hasta ser cada día conformados conforme a la imagen de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cada día deberíamos parecernos más a Cristo hoy que hace 10 años atrás. Que hoy tengo que parecerme más a Cristo que hace 2 años atrás. Que hoy soy mejor que ayer. Ese es el objetivo de la santificación. Entonces, tú dices, bueno, y si ese es el objetivo, ¿cuándo es que vamos a ser santificados? ¿Cuándo se va a completar la santificación? ¿Sabes dónde? Cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Dice 1 Corintios 15:54, pero cuando esto corruptible, nuestro cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Así que nosotros cada día deberíamos de hablar mejor, de pensar mejor, de actuar mejor. Porque ahí se sobreentiende que la santificación está puesta en práctica en nuestras vidas. Pero debemos de considerar al menos nosotros 3 cosas en este objetivo de la santificación. Mira, todo pecado en el creyente, a pesar de que somos creyentes, contradice la santidad de Dios. El pecado no deja de ser pecado por el simple hecho de que habita en el creyente o porque el creyente lo ejecuta. A pesar de que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, a pesar de que el Espíritu de Dios está en nosotros, a pesar de que nos hemos bautizado, mira, el pecado sigue siendo pecado. Y el pecado, siendo pecado, desagrada a Dios, aunque esté en la vida del creyente. Y esta es la razón por la cual Juan nos invita a no practicar el pecado. Él dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas. Dice él, ¿sabes qué? Para que no pequéis. En 1 Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que todo pecado, aunque sea ese, como dicen los dominicanos, ese chin, ese poquito de pecado que hay aquí adentro, que no, a veces no es poquito, ¿no es cierto? Contradice la santidad de Dios y le desagrada a Dios. En segundo lugar, ¿qué debemos considerar? La presencia de pecado en el creyente involucra conflicto, lucha, una pugna en el corazón y en el alma, en la vida del cristiano. Yo tengo una lucha, mi hermano, todos los días. Y me levanto, Señor, ayúdame cuando voy manejando. Dame paciencia. Señor, cuando estoy operando en el quirófano,
Dame la paciencia. Ayuda a mis asistentes. Y aún a veces así con todo eso, ese pecado vuelve a brotar. Si hay pecado remanente, que siempre lo hay conflicto en el corazón. Hay lucha, hay pugna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Por lo tanto, ese conflicto o esa lucha, vamos a decirlo así, es hasta cierto punto normal. Por eso que tiene que haber tensión. Dice la Escritura en Romanos 7, 15 al 21. Oiga esto. Subraye todo esto en su Biblia. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¡Wow! Este hombre quería hacer el bien y por otro lado había una ley en su alma, en su vida, que lo inclinaba a hacer el mal. Ya no soy yo el que hace el mal, sino es el pecado que mora en mí. Había un conflicto, había una lucha. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios? ¿Cuál fue la reacción, la actitud de aquellos hombres que se encontraron con la revelación de la santidad de Dios? ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba en la barca y el Señor fue caminando y paró la tormenta y estaba ahí Pedro y dijo, paz? ¿Sabes lo que Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. La santidad de Dios se reveló a él y se sintió pecador. En Isaías, el capítulo 6, el versículo 5, cuando Isaías entra al templo y la presencia del Señor es revelada, dice Isaías que él dijo, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¡Ay de mí! Confrontado con la santidad de Dios. Job, en el capítulo 42, después de todo lo que había pasado y cuando Dios le revela quién es Dios y quién es Él, Job dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que, querido hermano, la verdadera santificación bíblica no es autocompatible con la autoindiferencia. Cometemos un pecado y nos sentimos tranquilos, como que nada hacemos. No, eso es sí. No, Señor. En el creyente genuino, cuando nosotros pecamos, mira, el Espíritu Santo empieza a redarguirnos de que algo malo hemos hecho en nuestras conciencias. Y no es que nosotros nos sentimos tranquilos y nos sentimos autocomplacidos o autoindiferentes. Mira, mi hermano, perdóname, te ofendí. Mira, discúlpame, no fue mi intención, la verdad es que tuve un lapsus. ¿Tú pides perdón con regularidad? Porque si tú no haces por lo menos una vez eso a la semana, una vez a la semana, significa que tú nunca ofendiste a nadie.
Y eso refleja solamente una cosa en ti: orgullo. Nada más. Orgullo. Significa que no estás mortificando tu orgullo. En tercer lugar, en todo cristiano debería de haber una constante y creciente distinción de que aunque tenemos un remanente de pecado, no por ello ese pecado debe ejercer dominio en nosotros. Una joven de la iglesia se involucra con un joven no cristiano. Confronto la situación, por supuesto, con la joven, no con él. Y le digo, mira, no está bien que te hayas metido con un impío. Esa persona es un no cristiano. Tú tienes luz, tú eres la sal. No te tienes que estar con él. La respuesta fue, es que es mi remanente de pecado. Mira, el pecado está en nosotros, pero no debe ser nuestro amo. No debe ser nuestro rey. No nos domina, no nos gobierna. Por eso que no practicamos el pecado. Hay diferencia entre el pecado remanente y el pecado que reina. Hay diferencia entre el regenerado, entre el cristiano que lucha contra el pecado y el no regenerado que lo tolera. Una cosa es que el pecado viva en nosotros y otra cosa es que nosotros vivamos en el pecado. Cosas muy diferentes. Mis hermanos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. El pecado no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. Él debe gobernar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. Porque cuando Dios opera y empieza el proceso de la santificación, es justamente allí donde trabaja, en nuestras voluntades, en nuestras emociones, en nuestra mente. ¿Y cómo es que opera eso? No lo sabemos. No lo sabemos, yo no lo sé. Lo cierto es que cuando tú te das cuenta, tú has cambiado mucho para la gloria del Señor. No eres el mismo. No eres la misma. Tienes esperanza y tú te das cuenta, ya no eres la misma persona. Dios está obrando en ti. Así que nosotros hemos muerto por un lado al pecado y estamos vivos para Dios por medio de Jesucristo. Y es la fe de esta realidad lo que provee la base para la exhortación y el incentivo al cumplimiento de la misma. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 6, 12, 13, dice él, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Él da eso por la certeza de lo que Dios ya ha hecho en nuestros corazones. Así que el objeto de la santificación es que el pecado o ese remanente de pecado que aún está en nosotros sea más y más mortificado y la santidad de Dios sea más y más alimentada y cultivada. Ese es el objetivo de la santificación. ¿Cuál es, en tercer lugar, el agente de la santificación? Bueno, Dios. Dios es el que se encarga de santificarnos. O sea,
Dios Espíritu Santo, específicamente. Nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. Nosotros obramos, nosotros participamos, nosotros actuamos. Pero cuando nosotros obramos, actuamos y participamos, es porque Dios ya obró primero. Es Él quien pone en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si el que obra la santificación es el Espíritu de Dios, nos preguntamos, ¿cómo es que obra? ¿Cómo es que funciona? Bueno, el modo en que el Espíritu obra en la santificación es un verdadero misterio. Desconocemos cómo es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Yo no sé cómo es que Él mora en este cuerpo mortal, en este vaso de barro, en este polvo. Pero por otro lado, también desconocemos cómo es que el Espíritu de Dios que está morando en nosotros obra en nuestro corazón, obra en nuestra mente, obra en nuestra voluntad del creyente, mediante la cual somos progresivamente purificados de la contaminación del pecado y transformados cada vez más conforme a la imagen de Cristo. No sé cómo ocurre eso. Es Dios quien lo hace. Por lo tanto, debemos de desechar que en la medida de experiencias o conocimiento sea la medida de la operación del Espíritu. ¿Tú has visto aquellas personas que generalmente se ven en los grupos carismáticos, que hablan en lengua, que danzan, que profetizan, que tienen sueños, revelaciones, interpretación de lengua y un montón de cosas que es antibíblico, que ya no es práctica ahora, y terminan eso y andan casi en el aire, en las nubes, y piensan que la santificación depende en base a las experiencias que han tenido. Pero en segundo lugar, es imperativo que nos demos cuenta que en la santificación nosotros debemos de ser totalmente dependientes del Espíritu de Dios. Totalmente dependientes. No debemos de olvidar que nuestra actividad, lo que somos ahora, lo que Dios está haciendo ahora en nosotros, está totalmente involucrada en el proceso de la santificación. Mi hermano, si tú eres un creyente genuino, una cristiana de veras, mira, Dios te está santificando. Y tú no debes de olvidar eso. Dios está obrando en ti. Así que no debemos de confiar en nuestra propia intensidad de resolución, ni siquiera de propósito. Ay, no, es que yo voy a leer la Biblia. Y por leer la Biblia pensamos que somos más santos. Ay, yo voy a orar. Y por pensar que orar pensamos que somos más santos. Y entonces nosotros estamos dependiendo de esas gracias que Dios nos ha dado para pensar que somos más santos. Así que es cuando somos débiles que nosotros somos fuertes. Así que no nos apoyemos, mi hermano. Hay que orar. Pero no nos apoyemos en la oración, en el ayuno, en la lectura de las Escrituras, sino apoyémonos en el Dios de toda gracia. En Él es que tenemos que apoyarnos. Es bueno orar, es magnífico orar, es magnífico estudiar las Escrituras. Pero podemos leer las Escrituras de una manera solamente intelectual. Podemos hacer una oración y venir a un ayuno y estar vacíos por dentro. No nos apoyemos en esas gracias, apoyémonos en el Dios de toda gracia. Confiar en el moralismo propio, confiar en esas cosas, te voy a decir lo que promueve. Promueve la soberbia, la altivez y el orgullo. En cambio, la santificación
promueve la humildad y la contrición. En tercer lugar, el Espíritu Santo santifica en calidad del Espíritu de Cristo y del Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Déjame ponértelo de esta manera. El Espíritu Santo hizo morada en Jesucristo cuando fue bautizado. ¿Recuerdas? Descendió como paloma y el cielo se abrió. El Espíritu de Dios fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y ese mismo Espíritu de Dios que habitaba en Cristo, que resucitó a Cristo, es el mismo Espíritu de Dios que nos santifica. Pero de alguna manera misteriosa que no lo entendemos, la Biblia dice que es Cristo mismo quien lo está haciendo. No puedo explicar yo eso. Uno diría, bueno, ¿es el Espíritu o es Cristo? Si son los dos, no nos vamos a incomodar. Pero mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios 3, 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu. Dice Filipenses 2, 12 y 13, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, oiga esto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito o por su buena voluntad. Hay algunas personas que han tomado este versículo pensando que la salvación se pierde. No es que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Porque si la salvación se perdiera, entonces significa que lo que Dios hizo en la eternidad, eligiéndonos, no tiene sentido. Y que cualquier otra fuerza sería más poderosa que lo que Dios hizo en la eternidad. Si la salvación se pierde, el llamamiento de Dios entonces ya no es eficaz. Si la salvación se pierde, hay que desbaratar la regeneración. Hay que quitarle el Espíritu Santo, hay que quitarle la obediencia, hay que quitarle la fe y hay que quitarle el arrepentimiento. La salvación no se pierde. Juan capítulo 14, 15 y 17 lo dicen y lo confirman. Ahora bien, la salvación que se hace referencia aquí en este pasaje no es la salvación que ya se posee, sino que es lo que los teólogos han llamado la salvación escatológica. Tú me dirás, ¿y qué es eso, pastor, de la salvación escatológica? Bueno, cuando habla de escatología, se hablan de las cosas que están ocurriendo con un fin determinado, cosas que están pasando con un fin determinado, cosas que serán en el futuro. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5, 8 y 9, subraya este pasaje, dice lo siguiente, pero puesto que nosotros somos del día, mira que Pablo le está escribiendo a una iglesia, a creyentes, la iglesia de Tesalónica, y mira lo que aquí le dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. O sea que son gente creyente. 9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación. ¿Cómo es eso? ¿Y no qué tienen la salvación? ¿Qué significa obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Y no es que son salvos. No es que está hablando de la salvación que poseen, sino de una salvación escatológica. Por eso es que los teólogos hablan
de que somos salvos y estamos siendo salvados. Ellos hablan del sí, pero el todavía no. El ya, pero el todavía no. Somos salvos, pero aún así estamos siendo salvados, porque un día nuestros cuerpos serán glorificados y esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Entonces nuestros cuerpos serán glorificados, llegará el día glorioso en que estemos en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, en ese proceso que estamos, Dios está perfeccionando la salvación en nosotros. Por eso es que dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No descuidarla, pero no porque la vayamos a perder, sino por el proceso mismo que Dios está haciendo. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 1, 5 y 9. Dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Correcto. Que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Palabra clave. ¿Cómo que la salvación va a ser revelada para mí en el último tiempo? Es que está hablando de una salvación escatológica, futurista. El versículo 9 dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Y no es que son salvos, sí, es que es una salvación viéndola o proyectándola hacia el futuro. Mi hermano, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado con temor y temblor. ¿Y sabes cómo lo hace eso Dios? Por la santificación. El último texto. 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Clarito. Pero es que si yo soy salvo, pastor, sí, pero tienes que crecer en tu salvación. Y la manera de crecer en nuestra salvación es por medio de la santificación. ¿Acaso no somos salvos? Sí, ya somos salvos. Pero esto es lo que los teólogos llaman, somos salvos y estamos siendo salvados. Hay algo tan glorioso que yo veo en nuestro Dios. ¿Y sabes qué es? Dios pudo simplemente habernos revelado a Jesucristo, darnos el entendimiento para estudiar su palabra, darnos los medios de gracia que ahora tenemos. Pero ¿sabes qué es lo que yo veo tanto el amor del Señor? Que después que nos dio todo eso, no nos dejó ahí, sino que todavía Él continúa obrando en nuestros corazones, trabajando en nuestras almas y perfeccionando estos vasos de barros para ser conforme a la imagen de Jesucristo. ¿No es Dios glorioso? ¿No es Dios tan bueno que no nos ha dejado allí, sino que más bien nos bendice con su Santo Espíritu? Debido a que Dios obra en nosotros, es que nosotros obramos. Dios se encarga de capacitarnos para que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Toda la gracia y todo poder provienen de Dios. Mi hermano, no nos actemos de nada, que si algo bueno hay en nosotros, eso es de Dios. Oro al Señor, en verdad, que Dios levante un pueblo de aquí, que conozcamos bien al Señor, que trabajemos y mortifiquemos nuestros pecados, que nos ocupemos de nuestra salvación, que no descuidemos la santificación, porque mi hermano querido, sin santidad nadie verá al Señor.